Hola a todos, bienvenidos. Empezamos con las clases a distancia. Empezamos con el bloque 2 de la materia de probabilidad y estadística. En este bloque 2 vamos a empezar con las medidas de tendencia central para datos no agrupados y agrupados. Recuerden que los datos no agrupados son toda esta serie de datos que recopilamos de 55 automóviles, sus velocidades que andaban en un boulevard. Y aquí tenemos todos los datos. Aquí obviamente lo único que tenemos que hacer es ordenarlos para poder empezar a interpretarlos. Pero también tenemos que estos datos los podemos agrupar. Eso lo aprendimos a hacer en el primer parcial y aquí tenemos un ejemplo de ello, que es la tabla en donde podemos ver que aquí ya no puedo tener las velocidades de cada uno de los vehículos, sino tengo rangos nada más. Tengo, por ejemplo, en la clase 1, tengo un rango entre 31.5 y 42.5, que aquí nos damos cuenta que son 7 vehículos, pero no sabemos cada vehículo a qué velocidad iba. Entonces estos son los datos agrupados. Es por eso que aquí cambia la dinámica y aquí empezamos a utilizar una serie de fórmulas para determinar las medidas de tendencia central. ¿Cuáles son esas medidas de tendencia central? Son la media aritmética, la moda y la mediana. Hay que recordar que aquí vamos a usar nada más las medidas, vamos a aprender a usar las medidas para datos agrupados, o sea, para determinar estas medidas con base en la tabla que acabamos de ver. Estas medidas que tenemos aquí, vamos a empezar con la primera, que es la media aritmética. La vamos a identificar con una letra X y una línea horizontal en la parte superior. Este es un ejemplo, este es el ejemplo que estamos trabajando y de aquí vamos a determinar la media aritmética. Aquí podemos observar que tenemos clases, límite inferior, superior y la frecuencia. Esto ya lo sabemos nosotros determinar con base en una serie de datos no agrupados. Aquí ya los agrupamos y bueno, vamos a determinar la media. La media será igual a la sumatoria de los valores de la frecuencia por la marca clase entre el número de datos y esto se expresa matemáticamente así. Aquí tenemos la fórmula que vamos a utilizar para determinar la media aritmética, que es la media para datos agrupados. La media aritmética aquí tenemos que es sumatoria de FI por XI sobre N. Ya conocemos todo el significado de cada una de estas letras o variables que dentro de la fórmula. Aquí tenemos que primero tenemos que hacer en esta operación FI por XI, que es una multiplicación. En la tabla no tenemos marca de clase, así es que la ponemos. Esa ya la determinamos desde el primer parcial. Después ya podemos empezar a hacer la multiplicación. ¿Qué multiplicación vamos a hacer? FI por XI. Y aquí vamos a agregar otra columna en la cual encontremos esta operación. Obviamente aquí estamos hablando de la multiplicación de FI por XI de todas las clases que tiene esta tabla. ¿Ok? Agregamos una columna que se llama FI por XI o frecuencia por marca de clase. Si hacemos la primera operación, que es 7 por 37, nos da 259 y así para cada una de las clases, 18 por 48 y sucesivamente. Después nos pide la sumatoria y esa sumatoria nos da 3179. Aquí ya estamos en condiciones de sustituir los valores en la fórmula para determinar el resultado de la media. Entonces, procedemos a sustituir. Entonces tenemos aquí también, ya sabemos los 55 datos. Media aritmética es igual a la sumatoria de FI por XI, que nos da 3179, entre N, que es el número de datos que también ya tenemos en la tabla, que son 55. Esto nos da igual a 57.80. Este es el valor de la media aritmética. Con esto ya tenemos determinada la primera medida de tendencia central para datos agrupados. Ahora les corresponde a ustedes realizar la actividad 3, determinar la media aritmética para la actividad 3. Este es de su libro, si es que lo pueden buscar. También ya ustedes tienen los resultados. Es la actividad 3, 4 y el ejercicio 3 para entregar. Con esto, pues bueno, concluimos. También les agrego los resultados de la media aritmética para la actividad 3, 4 y el ejercicio 3. Con esto concluimos y espero que les sea de utilidad. Pónganse a trabajar. Les dejaré indicaciones en el grupo. Muchas gracias. Adiós.